96.5. 9:24 en el sol de la mañana, directamente desde el sol de la tarde, un refuerzo especial. Cristian Jiménez. Buenos días, gracias compañeros. Como invitado vieron colocarme más temprano, pero está bien. Bueno, Cristian. Te pusimos en un sitio como Radio Guarachita. Cristian, no saben en qué momento te debimos colocar más temprano, pero debiste llegar más temprano. Te debimos colocar más temprano, no. Pero no hay turno que sustituya esa charla, esa conversación tan amena que hubo aquí previo a tu turno. Adelante, excelente. Cristian Jiménez. Miren, he estado viendo algunas preocupaciones en torno al retorno de productores a Valle Nuevo. ¿A lo que sacaron? Sí. Pero a veces se utilizan a productores pequeños como excusa. Y el tema de fondo es la vuelta de los grandes. Entonces, hay unos problemas ahí. Vi al exministro de Ambiente, Domínguez Brito, quejarse de esta situación, y la Fundación Moscoso Puello tiene un importante documento referente al regreso de productores a la zona de Valle Nuevo. Esto es gravísimo. Ya esta discusión se hizo hace un año o más de un año sobre el nacimiento de importantes ríos o de los más importantes ríos en esa zona del país. Entonces, ¿qué ha pasado? En un mismo gobierno el cambio de ministro puede provocar un cambio de política en un área tan importante como es la relativa a la protección de una zona protegida. No debería al ser. Cuidado. O sea, es zona protegida. Sí. Entonces no puede ser zona de producción. Se corrige el problema y a la vuelta de unos meses cambian al ministro, que por cierto es un ministro que es un productor. Y vuelve la misma situación. Es un documento de esta fundación que tiene tiene un muy buen nombre, o sea que no es un invento, y debe cuidarse. A veces la excusa de productores o de personas que son enemigas del medio ambiente, que no entienden el medio ambiente como algo que hay que proteger, es que hay que producir alimentos. Pero el tema es que si usted acaba con fuentes de agua, no puede haber producción de alimentos. Entonces no puede haber excusa para la vuelta de productores a esa zona. Sobre todo por estos datos que estoy leyendo del director de INAPA, que aquí los funcionarios suelen denunciar, es algo que parece que es muy dominicano, que él habla de que hay problema de marco regulatorio, desperdicio y robo de agua potable, que esto ha impedido las posibilidades de tarifa. Estamos hablando de una entidad oficial que tiene el control, el manejo del 80% de las aguas en la República Dominicana. Dice él, usted tiene una finca, va a robar, yo no puedo meterlo preso, porque cuando voy donde un juez, ¿cómo lo voy a juzgar? Se le habla de ciertas dificultades en lo relativo a la persecución de este tipo de delitos. Habla que se desperdicia 35% de agua en cultivos. Habla de estudios que estarán presentados próximamente. 35% de agua potable que produce el acueducto de la línea noroeste es utilizado por regantes en fincas con fines agrícolas. Pero eso es un funcionario, es el señor Mazara, que es el director de INAPA. Entonces uno dice, bueno, en estos programas uno puede hacer denuncias, pero el funcionario responsable del 80% del control del agua no puede estar haciendo esa denuncia. ¿Del control? ¿Del control? Sí. No sabía eso. Eso lo dice él. Eso lo dice él. Hay varias corporaciones. ¿Él mismo lo dice? Sí. Porque él es una... INAPA maneja todos los acueductos que no están en corporación. Correcto, lo que no están en la INAPA nacional. Correcto, INAPA es nacional. Entonces él mismo dice Corazán que tiene... es Santiago, Coramoque es Moca y CAS es aquí Santo Domingo. Correcto. Y hay muchísimos Entonces, pero él es el nacional. Pero ¿cómo un funcionario con esta responsabilidad lo que sale a lamentarse de la falta de regulación, de la falta de controles, y dice que no es posible la persecución él tiene de los los medios que roban, desperdician agua, porque legalmente le es muy difícil. ¿Sabes que a mí me llamó la atención? Yo vi en Nueva York
esa misma práctica de aquí, lavando carro con agua. Eso es dramático. El agua está considerado un derecho humano, no se puede cobrar de manera obligatoria, pero se puede medir. Sí, es una discusión. Se puede medir porque una cosa es que tú consumas el agua necesaria. ¿Y cómo tú la llevas saneada a los hogares y no la cobras? Pero lo que te estoy diciendo es que está considerada un derecho humano. Un derecho humano, y tú tienes como Estado la responsabilidad de servirla, pero no hay una obligación de pagarla. O sea, más allá de lo que tú necesitas, sí. Pero las necesidades tienen que ser cubiertas por el Estado. Entonces, aquí no hay, nos lo dice el director de INAPA, esa posibilidad de control, de regulación, de persecución. Pero tampoco hay una labor educativa del Estado para el consumo del agua, para hacer el uso más racional del agua. Solo ocurre en los tiempos de sequía, que es estacional. Las autoridades esperan la sequía para entonces pedir que se racione el agua y salir con medidas cosméticas de cerrar 8 puntos de lavado de vehículos al aire libre, usualmente el área del zoológico, no los lavaderos estos que hay en importantes estaciones de combustible, y entienden que con eso se resuelve, y a esperar la próxima sequía. O sea, no hay una labor permanente de el ahorro del agua, que es fundamental. Entonces, por un lado, aceptamos productores las fuentes de agua, donde nacen los principales ríos. No podemos perseguirlo. El director, el responsable del 80% de las aguas, nos dicen que se utiliza en finca de forma irracional. Y tampoco hay una labor educativa. Que es un crimen utilizar el agua que se canaliza a través de acueductos para irrigación. Claro. Y entonces, además, entonces no hay educación tampoco. Sí. ¿Qué hace la autoridad con un bien fundamental, vital para la vida humana en la República Dominicana, donde se utilizan tantos millones para promoción de personas en instituciones y para también promover instituciones y políticas? ¿Entiendes? Hay unas políticas comunicacionales que se llevan millones de pesos, pero no hay una política para el ahorro del agua. Tú tienes, por ejemplo, una bomba de extracción de agua. Tú tienes que pagar porque el agua es un bien público. Es decir, igualmente, el edificio que trae el agua por su cuenta está obligado a hacer un pago. Pero no pagan. Bueno, aunque no lo paguen. No, los que son formales tienen forma de cobrarle porque te la cortan. Ahora, los que son formales, pero solamente el 40% de la población es formal. Y de ese 40%... No, y el agua de irrigación, la finca, la junta de regantes que cobran el agua. Por ejemplo, mi papá siempre pagaba el agua de regar. Siempre pagaba cuota de... Se factura una parte, habiendo canales. Se factura una parte y de la parte facturada se cobra una mínima. Un ejemplo urbano cercano, lo que está ocurriendo ahí en Cristo Rey, por ejemplo, lavando los vehículos, que eso no es un derecho perentorio básico, o lo que está ocurriendo, lo propio ocurre en los alrededores del Faro a Colón. La autoridad sí tiene manera de suspender esa agua. Eso es agua potable que se usa para lavar vehículos en vía pública. La autoridad sí tiene la manera, pero no se les pega la gana porque eso tiene un costo político. Pero hay otros asuntos rápidamente a propósito de los cuentos chinos, o de la situación con China, que es bastante interesante y que da muchas posibilidades. Va a tener un economista que nos hará el análisis. ¿Por qué se dice eso de cuento chino? ¿Por qué? Porque lejos. Y nadie podía. Además son muy fantásticos también. A propósito de los cuentos chinos, hay muchas posibilidades con China, algunas magnificadas por voceros del gobierno y a veces minimizadas por la oposición. Y parece que indudablemente China y los préstamos de China van a ser tema en los próximos meses y de cara a las elecciones del 20, indudablemente. Y el PRM tomó posición, dije, no apruebo este préstamo de $600 millones. Y del lado de gente en el gobierno, están hasta haciendo gárgara con posibilidades de reforma constitucional y todas esas cosas, y posibilidades de Danilo más allá de lo que dicta la Constitución de la República. Entonces, hay muchos entusiasmos y muchas especulaciones con esto de China. Yo me quiero quedar en un solo punto, a propósito de que celebramos la Constitución en el día de ayer, y es lo relativo al respeto institucional y al respeto a la Constitución. Apareció en uno de los memorándum un acuerdo de un Ministerio de Comercio de China
con algo que llaman Ministerio Administrativo, que no existe en República Dominicana. Yo no sé cómo se puede firmar con un ministerio y una institución que no existe. ¿Cómo se llama aunque la sea inexistente? memorando. Pero el Ministerio Administrativo de la Presidencia existe. No, no existe. Sí. No existe. no. Y tú no lo viste. Esa es No la tiene Secretaría condición de Administrativa. ministerio. Pero cambiaron todos los ministerios. Lo pusieron- No, perdón. Eury, la Constitución, aquí tenemos un legislador. José, la Constitución no establece un Ministerio Administrativo de la Presidencia. No. Oye, Eury. No. oye, No por su Oye, propio Eury, rol oye, no Eury, le Eury, toca. la Constitución dice, los ministerios se establecen por ley. Y no hay una ley que cree el Ministerio Administrativo. Es un invento de un decreto del presidente Medina, que nombró al actual titular Peralta Bueno. Como ministro. Como ministro. Eso, sea, no, no hay- eso no existe. No existe. Y lo ha investigado. Entonces, Es un brazo administrativo de presidencia. no pues es nada. posible. Ahí solo hay un No hay un ministro. Ministerio Administrativo. No, hay un por parte- ministro, No. hay un ministro Porque- por cada institución. En la presidencia hay un ministro de la presidencia. Y luego hay alguien que maneja los recursos de la presidencia, que es el secretario administrativo. Entonces, es una barbaridad el memorándum que salió hace meses de encargar todos los negocios de China al administrativo. Parece por confianza del presidente, por encima de Cancillería. Y ahora hay un acuerdo del Ministerio de Comercio de China con el administrativo para infraestructura, que es peor, porque nosotros tenemos un ministerio De obras de públicas. obras públicas, donde hay una persona que uno supone de la confianza del presidente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Además, tú te das cuenta que cuando hablan los funcionarios dominicanos en China, habla el canciller, Y el lógico, administrativo. pero entonces habla el administrativo, cuando están presentes los ministros de Agricultura, de Turismo, de Industria y Comercio, y otros, incluso Eury. La presidencia tiene, y ojalá que el Congreso vea eso, el plan de sembrar y, ¿cómo se llama el plan? Es un, Reforestación. Quisqueya. sí, no. En su momento se llamó Quisqueya es de Verde, pero ahora reforesta- tiene otro Es de plan. reforestación. Ese plan lo tiene. O plan Sierra. Lo tiene la Secretaría Administrativa. Y nombraron un general como director para Es que eso manejar. es común aquí, mira. No, Tú tienes- perdón. No me le digas que es común, que tú eres legislador. Pero yo te lo voy a explicar. Eso ¿Para qué es una, sirve- eso para qué es sirve una la violación, supervisora? eso es una violación constitucional. Pero espérate, yo te estoy hablando de que usted está creando un ministerio por decreto y está colocando un departamento por encima del ministerio y en el trato con otro estado, estrenándonos con otro estado. ¿Quién hizo la barquita? Usted me le quiere dar condición ¿Quién hizo la barquita? a eso. ¿Quién hizo el teleférico? Oficinas especiales de Pero presidencia. cuando lo mencionan me da la impresión de que podría entenderse como justificación. No, pero Yo no estoy es eso, es que es hablando- una distorsión de la Que se ha convertido en institucionalidad. costumbre. Pero la supervisora, ¿para qué sirve la Se ha convertido en supervisora? costumbre, Cristian, lo que es. No, pero que no puede ser una costumbre. Estoy hablando, nos estrenamos con un Estado y firmamos un memorando. Cuando existe un Ministerio de Obras Públicas, lo firmamos con un departamento de la presidencia para obras de infraestructura. Hay una distorsión que es peligrosa, muy peligrosa. Pero me dice que él lo va a Y coordinar con el algunos, Ministerio de- no le dice, no de puede Obras estar Públicas. coordinando nada, porque él no tiene condición de ministro. Entonces, ojalá que China no sea una segunda Odebrecht. Cambio y fuera, Mauricio. Oye, China no.